Pues, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta con su programa La Sobremesa. Después de un par de meses de ausencia derivado tenemos mucho trabajo. Como siempre me encuentro aquí con Carlitos. Carlos, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, gusto en Chuy. verte. Mucho gusto. Mejor conocido como Jesús Rosales. Es mero. No, pero todos sabemos que eres Chuy. Para ¿No? servirles. Y su servidor Isidro Salas. Y bueno, venimos aquí para concluir con esta serie de pláticas, charlas, tertulias que veníamos teniendo acerca de las razones que el poder político expuso para hacer la reforma del Poder Judicial de la Federación y tratar de averiguar si el texto aprobado de alguna forma combatía con estas causas. En nuestro último episodio, aquí el buen Carlos nos adelantó que íbamos a hablar sobre el nepotismo. Entonces, como ya no recuerdo cómo estaba el orden, vamos a iniciar por la juventud. Carlitos, Qué bárbaro. Nepotismo y reforma del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué te parece si comenzamos hablando del nepotismo? ¿Qué es eso de nepotismo? Pues sí, empecemos. Efectivamente, yo les he adelantado la última vez que nos reunimos que íbamos a hablar de la reforma, pero ahora a la luz del nepotismo, ¿no? De esta solución que... De este problema que detectó el poder político. De este problema y de esta solución que pretende o que pretendía darse al problema del nepotismo con la reforma. Así es. Entonces, ahorita estábamos platicando de qué es el nepotismo y les quisiera compartir una definición que me gustó porque el nepotismo tiene obviamente tiene como este estigma y me parece bien dado, una connotación negativa y me parece que se la ha ganado, pero vamos a hacer la diferencia, o me parece a mí que sería conveniente diferenciar entre lo que sí es nepotismo y lo que no es nepotismo, porque a veces le queremos dar un nombre a algo que no le corresponde. Okay. Y a manera de ejemplo, yo tengo conocidos que son psicólogos, y a veces, un ejemplo, a mí me gusta como dar a veces los billetes, pues que el de 20, el de 50 en orden, ¿no? ¿Para qué? Se me hace más fácil en la billetera agarrarlo, pues el de 20, pues ahí está. Sí, dependiendo del lugar en el que sí, dependiendo dónde esté. No vayas a confundir al de 20 por uno de 500 y des una propina de 20 pesos. Exactamente. Y la cara del muchacho bien contento y ya no se lo puedes quitar. Y yo digo, qué contento se puso con esos 20 pesos, resulta que era uno de 500. Exacto. Bueno, más de uno lo debe haber pasado. Una vez, cuando se dieron cuenta que yo lo hacía así, me utilizaron esta palabra del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Ajá. Y yo dije, caray, ¿a poco yo soy eso? Dije, y bueno, ya, concluimos que no, pero vamos, me quisieron encasillar en una situación que me parece a mí que las personas que sí sufren de un trastorno obsesivo compulsivo, pues es algo más serio, ¿no? Es algo serio que hay que tratar con esa seriedad. Y que yo no me puedo jactar de decir, yo también encuadro en eso y trátenme como tal. Hoy en día, ¿no? Que la ansiedad y esas situaciones, que todo el mundo, nomás porque nos preocupamos poquito, ya no. Y los que realmente tienen una depresión, un trastorno de ansiedad, eso, pues a ellos no los estamos ayudando porque ahí estamos todos queriéndonos formar parte, ¿no? Bueno, al nepotismo me parece que le pasa lo mismo. Todo lo que tenga que ver con relaciones familiares o de amistad, se le ha querido llamar nepotismo. Pero vamos, les voy a compartir la definición que encontré y que me gustó mucho. Dice, el nepotismo es el uso de un cargo, ya sea público o privado, para nombrar a familiares o amigos para determinados empleos o darles otros favores. Sin importar, y esto es bien importante, esto fue lo que más me gustó de la definición, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino solo su lealtad o alianza como vínculo, ¿no? Entonces, esta definición me gustó porque separa lo que es, quiero beneficiar a un familiar, a un ser querido, pero si lo haces sin importar el mérito, ¿sí? Que también pudiera ser sin importar las aptitudes que tiene para ese cargo, entonces estaríamos hablando de nepotismo. Entonces yo entiendo que se tienen que dar los dos supuestos, porque si un ser querido tuyo es
una pistola para ocupar ese puesto, es el mejor que conoces para ocupar ese puesto, entonces aquí lanzaría yo la pregunta, ahí déjenla en los comentarios, ¿realmente estaríamos hablando de nepotismo? Si tu ser querido, o tu familiar, o tu amigo, es la persona idónea para ocupar ese cargo, y se lo das, ¿estarías hablando de nepotismo? A ver, Jesús. Interesante. Oye, pero me borró la definición. Ya no sé. ¿Te imaginas que tuviéramos guión? Es que, se me hace muy claro la definición que nos comparten, pero cerrándola con lo que aquí mismo refieren, que la capacidad queda de lado en el tema del nepotismo. La capacidad no se importa porque lo que importa es la lealtad o la alianza. Entonces, no sé, a lo mejor me voy a equivocar o abrimos el debate también con esto, ¿no? Libertad de, vamos o sea, la crítica primero para centrarnos en el problema es, se pensaba que en el Poder Judicial Federal existía o consideran si existe nepotismo porque un titular o un funcionario coloca a un familiar, amigo o persona con algún tipo de vínculo con él en un cargo dentro del mismo órgano o en otro, ¿no? Y entonces eso era nepotismo, ¿no? Y ese era un problema arraigado en el Poder Judicial que motivó, dijeron, la reforma judicial. Entonces, vamos a decir, ¿la reforma ataca esto? Creo que en mi conclusión es no. Sí, si tuviéramos que decir rápidamente, me parece que la lectura de la reforma constitucional, yo no advierto algún mecanismo para combatirlo. Pues no, porque a través de la vía popular que se quiere designar jueces, magistrados y demás funcionarios del Tribunal de Disciplina, el Tribunal Electoral, de la Suprema Corte, pues no se ve cómo van a prohibir el nepotismo, ¿no? Porque eso ya estaba previsto en reglamentaciones administrativas, en acuerdos internos, que prohibían ya desde antes el que se contrataran familiares, en que un magistrado o juez no puede tener a un familiar en el mismo circuito incluso. Entonces ya había mecanismos para prohibir o controlar este nepotismo, ¿no? Bueno, quizás como lo hicimos en el tema del rezago y la reforma, quizás tenemos que plantearnos ver si el nepotismo es algo que debería estar prohibido a nivel constitucional o su regulación y provisión basta con que estén las leyes secundarias, ¿no? Habría que preguntarnos eso. Pues sí, pero también digo, ¿cómo lo aclaramos en algún programa? Si los pisé fue bailando, ¿no? No los quise lastimar. No, esto no va con dedicatoria para nadie, es un ejercicio de nosotros que creemos que vale la pena comentar y mencionar. Entonces, lo que se diga aquí no tiene nombres, no tiene destinatarios, sino es en un contexto de lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo aclaro así porque creo que el nepotismo no debería de ser una cosa que esté prohibida por ley. Es algo que sabemos que está mal hacer, ¿no? No, por supuesto, pero pues si hay algo que está mal, lo ideal es que la ley también lo recoja que está prohibido. Sí. Lo hablábamos, creo que era cuando tocamos el tema sobre qué pueden prometer los candidatos a los cargos de elección popular, que básicamente lo que tienen que prometer es hacer cumplir la ley. Uh-huh. Es algo triste que tengan que decirlo porque debemos darlo por sentado, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Pero vivimos en el mundo que ya no podemos dar por sentado nada y hacer un servicio público pues es mejor que esté reglamentado, sí, ¿no? Sí, pero, exactamente. Ya, digo, vale la pena que esté en una norma para que sea más claro que y sobre todo también para que esté, lo que acabas de decir, para que exista la sanción. Sí. Porque podremos saber a lo mejor todos que algo está mal, pero si no hay una sanción, yo una vez lo vi en alguna clase de derecho, decían que una prohibición en una ley que no tenga una sanción es una ley imperfecta, porque aunque está prohibido, no hay una sanción por ello, entonces realmente si lo haces o no lo haces, es como si tus papás cuando los papás castigan a sus hijos, ¿no? Pues se portaron mal. Le dicen, pues tienes castigado como dice la mamá, el Nintendo, tienes castigado el Nintendo una semana. La Play, dicen. Pero resulta que el día siguiente lo dejan jugar. No, pero estás castigado, estás jugando pero castigado. ¿Realmente estás castigado? Pues no. Sí. Entonces sería lo mismo, ¿no? Aquí yo creo que más bien a mí lo que sería que estuviera en la ley
para que pudiera ser susceptible de sanción, ¿no? Exacto. Sí, sí tienen pero sí, pero evidentemente todos deberíamos de saber que está mal. Que está mal. Esto, y debemos de evitarlo. O sea, yo entiendo que lo que quieres decir, Jesús, es, oye, somos servidores públicos, es un valor entendido que no vamos a hacer cosas indebidas. Sí, ¿no? Pero y aquí en el tema particular, lo digo así, porque en mi opinión, la elección del personal con el que colaboramos o con el que trabajamos debe atender siempre a su capacidad. Por supuesto. Sí, o sea, por más amigo que sea o por más enemigo que sea, por más bien que me caiga o por más mal que me caiga, esa persona no la podemos descalificar sin atender precisamente a su capacidad, ¿no? Qué lamentable que se quiera hacer un señalamiento al Poder Judicial Federal por nepotismo sin conocer la capacidad de las personas a las que acusan de formar parte de ese nepotismo. Puede haber personas que no tengan la capacidad, pero se les debe descalificar porque no tienen la capacidad. Puede haber personas que tengan mucha capacidad y no se les debe descalificar sin reconocerles esa capacidad. ¿Cómo voy a desplazar a una persona de un trabajo sin valorar su conocimiento? Ajá. Eso les quería preguntar. Pero esto, digo, nada más para finalizar aquí yo mi intervención en este punto, quiero ser muy claro en la parte final de la definición, que dice que lo que el nepotismo cobra, yo creo que aquí interés, porque lo que vale o lo que prevalece es la lealtad o la alianza. Entonces claro, puede también que haya una persona muy capaz, pero si su trabajo está supeditado a su lealtad o a su alianza con quien lo colocó, pues entonces ahí se cierra el concepto del nepotismo y entonces se incurre en eso. Entonces, aquí nada más lo dejo como cierre. Si ahora los titulares o las titulares también van a ser elegidos vía popular, tendrán ellos colaboradores cercanos que hayan participado en estas campañas, en este movimiento, que pueden venir a trabajar con ellos, que no estén sujetos a un concepto de alianza o lealtad a esa persona, porque no los llevaron por su conocimiento o su capacidad, llegaron por ese apoyo dado en vías elecciones, ¿no? por su colaboración en mi campaña, por su participación en las formas en las que me publicité para lograr el cargo. Entonces, si llegas de repente con un compañero que estuvo conmigo detrás de las elecciones, pues de entrada para mí ya tengo duda de si esa persona no está sujeta a una condición de lealtad o de alianza. ¿Qué tanta parcialidad va a tener o imparcialidad va a tener a la hora de hacer su trabajo? Eso es un tema muy interesante y creo que podríamos equipararlo, por ejemplo, a cómo funcionaba el Poder Judicial antes de la reforma. ¿Qué pasa cuando desplazan a un titular de un circuito a otro y decide llevarse o invitar a trabajar con él a personas que estaban en este primer órgano? Ahí también podríamos decir que lo que primacía es la confianza o la alianza. Ese sí es un ejercicio que a lo mejor de manera externa es difícil señalar cuál es la justa medida de qué tanto se les invita a trabajar por la capacidad. Uno pensaría que si te invitan a trabajar es que saben cómo haces tus funciones y que tu desempeño es satisfactorio. Exacto. Como para que te inviten a otro. Y sí, debe de haber algún elemento que haya algún grado de confianza. Creo yo que difícilmente desde el ámbito externo podamos tener la justa medida de qué es más importante para que te inviten a trabajar, que confíen en ti o que confíen en tu capacidad. Yo creo que es muy difícil disociarlo. Debe de estar. Sí. Debe haber algo ahí, ¿no? El nepotismo, me parece que lo que lo hace diferente, principalmente de este tipo de cosas, es primero, que hay un grado de parentesco, o lo que se busca es evitar que las relaciones familiares, que por su naturaleza tienen primacía sobre casi cualquier otro tipo de relación. Nosotros buscamos defender a nuestras familias antes de defender a cualquier otro individuo, ¿no? Sí. Y eso a lo mejor puede hacer que a la hora puede nublar el juicio a la hora de medir las capacidades de una persona, ¿no? Quizás alguien que es pariente nuestro lo vemos mejor de lo que es comparado con una persona que no tenemos ese grado de parentesco, ¿no?
entiendo que eso es lo que se busca evitar. Y está el grado extremo de que lo que se busca es proteger a un pariente, a que se le facilite llegar a un cargo, a pesar de que no tenga las capacidades para desempeñar la función. Eso, creo que todos estamos en contra de que eso suceda. Por supuesto. Y es que eso no estaba como que sujeto a discusión, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo. En los valores entendidos, todos pensaríamos que estamos en contra de que se le otorgue un puesto a una persona que no tenga la capacidad para desempeñarlo, ¿no? Independientemente de que sea pariente o no de cualquier titular. Estamos ahí. Porque esta discusión también la podemos ver desde el punto de vista de la persona que se le ofrece el trabajo. ¿Qué sucede con aquellas personas que tienen algún grado de parentesco político o familiar con alguna persona titular de algún órgano de poder judicial de la Federación? Es muy capaz, es muy estudioso, dedicado, y ya lo que se presume es que al tener ese grado de parentesco, las oportunidades de trabajo se le dan por esas afinidades y no por su capacidad. No estaremos ahí prejuzgando, no habría un prejuicio. Sí, pero es muy fácil vender esa idea, porque es decir, un hijo de un titular, de un juez, de un magistrado, es muy fácil convencer a alguien de que esa persona llegó a donde llegó por ser hijo de quien es. Sin desconocer que puede haberle beneficiado, ¿no? Sí, de seguramente en todas las personas que han ofrecido trabajo, esa circunstancia la toman en cuenta. Sí. Pero de lo que no se habla, por ejemplo, que antes de la reforma, ya estaba regulado que se tenían que hacer consultas. Era una traba. De hecho, a mí me llegó a tener conocimiento de que buscaban, había vacantes, estaban buscando personal en diversos juzgados y solicitaban que no tuvieran familiares. ¿Por qué? Porque si tenían parentesco, se trababa el tema de la contratación. Es que porque iniciaba la sospecha, pero aquí estamos hablando de que, bueno, quizás habría que preguntarnos si no se les está discriminando a las personas a la hora de tratar de seleccionarse para un cargo por una cuestión que es externa a ellas. Sí. Circunstancial, que es, oye, es que yo nací en una familia donde por azares del destino, nada que tiene que ver conmigo, hay alguien que es titular, ¿no? Sí, es que habría que cuidarlo, ¿no? En términos coloquiales se les pone una mancha, ¿no? Sí, y no debería de ser. Y cuando lo que se debe calificar es su capacidad. Exacto. No, se necesitara o no se necesitara una consulta para contratarlos, lo cierto es que lo que debe prevalecer es la capacidad de la persona para ocupar el cargo, sí. ¿no? Sí, y alguien te podría decir, bueno, es que hay que ser muy ingenuo para creer que su papá o que su mamá no le ayudó. A ver, que no se trata de ingenuidad o de malicia, se trata de calificar a la persona, calificarlo. O sea, lo tienes enfrente, califícalo, búscalo, pruébalo. Y si no, mándalo para afuera. Dependiendo del cargo, para poder siquiera que se te contemple, hay que pasar exámenes de aptitud, hay que pasar cursos. En teoría, las personas que cumplan con estos exámenes y estos cursos, hay una certificación de que tienen los conocimientos académicos, los conocimientos legales para desempeñar el cargo. Ya faltan las cuestiones personales, que es ver cómo funcionas bajo presión, qué tan responsable eres, cómo te desenvuelves dentro del órgano jurisdiccional. Sí. ¿No? Trato con las demás personas, sí, ya serían cosas. Trato sí, pero eso, la única forma de verlo es dando la oportunidad. No calificándolo, no descalificándolo de plano y ya. Entonces, sí, a mí me parece que en eso, o sea, lo que decía yo al principio, de que se le ha llamado nepotismo a cosas que no son nepotismo, solo, o sea, porque ayudar, no ayudar, vamos a quitar, voy a cambiar la palabra. Voy a poner un ejemplo. Nepotismo es que una persona tiene algún cargo, levanta el teléfono, hable con otra persona titular que tiene una vacante disponible y le diga, oye, yo tengo un pariente o un amigo que tiene el examen, ¿no? Dale el cargo, porque pues él va a hacer lo que le digamos, ¿no? O simplemente eso pareciera que entra en la definición de nepotismo, ¿no? Sí, porque al final de cuentas estás imponiendo a alguien y va a ser independiente de su capacidad. Sí, porque lo que se toma en cuenta es, uno, la relación que tiene con nosotros,
y derivada de esa misma relación, la lealtad y el compañerismo que va a hacer con nosotros, ¿no? Habría que ver si nepotismo es también que buena persona por sí misma toque puertas, pida trabajo, con independencia de que tenga algún grado de parentesco con alguna persona, desde que tenga un cargo importante. Habría que ver si eso también es nepotismo. Yo tengo mis dudas, ¿no? Es que si una persona le das una oportunidad para, ¿cómo se le llama? Para verificar sus capacidades, es que ¿dónde está el nepotismo? Porque al final de cuentas, lo estás evaluando por sus capacidades. Sí, diferente es que dices, oye, ya lo evalué, no sirve para nada, o esto no es para él, para esa persona, esto no es lo suyo, pero lo tengo porque es hijo de fulano. A ver, bueno. Entonces ahí sí, espérame tantito. Sí, claro, por supuesto que se actualiza la definición de nepotismo que estábamos platicando, porque la permanencia en ese puesto o darle ese puesto está vinculada solo a la lealtad o solo al vínculo familiar, a la alianza y no a sus capacidades. Entonces, yo cuando escuchaba yo nepotismo decía, pues es simplemente darle trabajo a tus familiares, a tus parientes. Y yo decía, no, pues sí, pues está mal porque, y dabas tus prejuicios de que, pues sí, pues porque cómo vas a tener ahí a gente que no sirve para nada y así. Fíjense que una vez tuve un curso y el maestro comentó, precisamente estaba hablando él en contra del nepotismo, pero sin querer él dio un ejemplo que logró lo contrario. O bueno, a lo mejor lo hizo adrede para acotar lo que era el nepotismo, ya no supe. Pero dijo que en muchas empresas privadas se da, que son empresas familiares, pues se va pasando de generaciones en generaciones, lo de los padres o los abuelos, lo de los padres, lo de los hijos o los primos, así. Entonces el punto es que es un negocio familiar y él comentó que eso se ha visto que la curva de aprendizaje es mucho menor, ¿sí? O sea, porque crecen en ese ambiente y aprenden mucho más rápido su negocio, del giro que sea, ¿no? Entonces, ahí como que se me quitó el velo y dije, oye, bueno, es que también el darle esa oportunidad a los familiares, entonces no es del todo mala. Entonces, ¿dónde está lo malo? Bueno, lo malo es que solo por el hecho de ser familiares, sin ninguna capacitación, sin ninguna aptitud, sin ningún esfuerzo, sin ningún mérito, le des el cargo, le des el puesto. Porque yo creo, y como decías ahorita, Isidro, que uno busca defender a su familia. Claro, uno busca siempre que a la familia, a los seres queridos, les vaya bien. ¿Quién no se pone contento porque a un amigo o una amiga le vaya bien? ¿No? O sea, si te cuentas que, no sé, la mamá o el papá de un amigo, de un ser querido, estaba malo y se recuperó, pues te pones contento porque dices, mira, ya está bien, le está yendo bien. Entonces, el buscar o el desear el beneficio de un familiar es natural, ¿sí? Querer ayudar a tu familia es natural, quererle darle de comer a tus hijos es natural, pero el problema viene cuando quieres ayudar por encima de sus capacidades, ¿no? Sí. Digo, poniéndolo en el servicio público. Porque no es lo mismo la empresa privada que el sector público, ¿no? Pero, digo, viéndolo en el sector público, particularmente en el Poder Judicial, nuestros hijos, familia, crece con nosotros conociendo lo que hacemos. O sea, hay miles de historias de compañeros que llevaban a sus hijos al trabajo, que los niños veían las horas que pasaba el papá haciendo una sentencia, si tenían que estar en la noche cosiendo expedientes, revisando archivos. A veces estaba ahí la familia. A veces es complicado que una hija o un hijo crezca sin sentirse familiarizado con ese tipo de trabajo. Y que conforme va a elegir una carrera, tal vez va a decir, pues yo quiero hacer lo que mi papá hacía. O al revés, como algunos, como en mi caso, van a decir, yo no quiero ser lo que mi papá era, porque pues, se la pasaba trabajando, se la pasaba estudiando ahí. Estamos aparte, por favor. Pero digo, y también creo que conscientes, tampoco vamos a obligar que nuestros familiares, amigos, hagan algo para lo que no están hechos. Sí, eso oye, está mal, si lo llevo a un trabajo y veo que no es lo suyo,
que no tiene la capacidad porque a lo mejor no le interesa, porque se siente abrumado con lo que hace ahí, o porque sus capacidades también deben de otras. reconocer que su capacidad es otra y que su lugar de trabajo es otro, exactamente, ¿no? Entonces, pero eso creo que se ataca de una forma diferente o por canales distintos que no refleja la reforma judicial. ¿Sí? Y si lo trasladamos a la política, pues vemos cómo en un Senado el papá quiere sustituir al hijo en el curul, un diputado se va de licencia y deja a la hija de suplente, y de eso nadie dice que es nepotismo. Un presidente nombra como secretario del ayuntamiento al cuñado, o sea, eso ¿por qué no se le puso atención? O a lo mejor no tan directo, pero hay muchas familias, sin decir nombres, donde vemos que un miembro está en la Cámara de Diputados, un hermano está en la Cámara de Senadores, hay otro que es secretario de Estado, hay uno que está en un tribunal importante, y pues habría que ver si, más allá de las capacidades, si esas relaciones familiares no influyeron en que obtuvieran los cargos. Exacto. ¿No? Y ver si eso es nepotismo. Ajá. Y entonces, volviendo al Poder Judicial Federal, antes de la reforma ya teníamos mecanismos para atacar este supuesto o este nepotismo que se decía venía existiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos una declaración de familiares, ¿no? Donde expresamente señalamos con quién tenemos un vínculo dentro del Poder Judicial Federal. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué tipo de vínculo tenemos? Nos da una serie de opciones y hasta con unos conceptos medio chistosos, no solamente de parentescos consanguíneos. Por afinidad consanguínea sino, no me acuerdo si es el sanguíneo. De hecho, también. De hecho, también. De hecho, no de derecho. Entonces, pero estamos obligados a transparentarnos ahí. Entonces, ahí ya estaba una herramienta o una forma de atacar ese nepotismo, que en conclusión mía no lo refleja la reforma judicial. Pero entonces, atendiendo a las costumbres de este podcast, ¿qué decimos respecto a la reforma judicial? ¿Cumple o no cumple solucionando el problema del nepotismo? A ver, don Isidro. Creo que don Isidro era cuando era niño, don Isidro era mi abuelo. Conforme crecí, mi abuelo murió y conforme me acerqué a la adolescencia yo escuchaba hablar de don Isidro, pero ya era mi padre, no mi abuelo. Ya no era escuchando historias sobre mi abuelo, que era gente viva hablando sobre mi papá, ¿no? Entonces, ahora sí es tú. Algún día, si Dios me da vida suficiente, pues seré don Isidro, pero de momento solamente... El buen Isidro. Si dices don Isidro, pienso en mi padre. Aquí está el primer antecedente de un futuro don Isidro. No, creo que ya un tequila que nos ganó el nombre. Bueno. Ya un tequila don Isidro que nos ganó. Bueno. Si la marca nos escucha, pues sí. Patrocínanos, por favor. No, mentira, no, esto es por amor al arte. Nada más. Ya habíamos adelantado de la lectura del texto aprobado de la reforma constitucional. No veo que haya algún mecanismo para combatir Así que, como diría la tradición, Natacha. Una espantosa X a la reforma en el sentido del nepotismo. ¿Los Carlitos? ¿Tú qué opinas? No, ya se dijo lo que se tenía que decir y pues, efectivamente ya la reforma no viene a innovar. De hecho, me parece que es totalmente omisa en el sentido del nepotismo y fue algo que se airó mucho, ¿no? Es algo que se dijo y que se vendió como que era uno de los grandes problemas del Poder Judicial, y no digo que no exista, ojo, o sea, no digo que no exista, y no digo que no se pudo haber hecho algo más, ¿sí? No, que ya se está haciendo, ya se estaba haciendo antes de la reforma, pero vamos, si nos vendieron la idea que el nepotismo era uno de los grandes problemas del Poder Judicial y que por eso necesitamos una reforma, yo esperaría que cuando menos la reforma dijera algo del nepotismo, pero la reforma fue totalmente omisa. Entonces, insisto, una espantosa X a la reforma a la luz del nepotismo. ¿A Jesús? A las pruebas me remito y reitero lo ya dicho. No, coincido con ustedes, totalmente. No hay, pues desde mi punto de vista, ni una mínima muestra de cómo este método de elección de titulares pretende atacar ese vicio que se le venía atribuyendo al Poder Judicial y que, como lo hemos repetido, ya estaba siendo combatido, ya estaban implementadas formas para controlar o para acabar con ese nepotismo.
nepotismo que se decía que existía, ¿no? Y siendo muy generosos, también hay que reconocer que probablemente la prohibición no debería estar en grado constitucional, sino legal. Sí. A la ley secundaria deberían estar los mecanismos para combatirlo, ¿no? Sí, Pero siendo ya muy generoso con la reforma, ¿no? Entonces, pues bueno, y en el mejor de los deseos, ojalá que vengan reglamentaciones internas o administrativas que quieran controlar eso, ¿no? De una forma positiva, sin descalificar, yo quiero ser reiterativo en eso, claro. sin descalificar la capacidad de las personas, que no se queden en un ataque a un concepto de nepotismo a medias, donde solamente voy a castigar el simple vínculo o parentesco. Castiguen la falta de capacidad. Insistimos, el vínculo es una cuestión accidental que nada tiene que ver con las personas. Uno nace donde nace. Y nuestra voluntad ahí no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Y calificar que quien lo sufre es el justiciable. Al final. Oye, quitas a una persona que tiene la capacidad solo por el parentesco. Qué triste, ¿no? Y pongo a otra que no tiene capacidad, pero la pongo porque no tiene parentesco. ¿Quién lo padece? El justiciable. Hay que ser claros, ¿no? Sí. Hay que encontrar la forma de que las personas que desempeñan los cargos públicos sean las mejor capacitadas para ello, ¿no? Sí. Con vocación. Con vocación, sobre todo. Sí. Pero bueno, amigos, ¿algo más que deseen agregar? No, un placer haber estado charla. ¿Cómo se sienten? ¿Sienten que van recobrando la capacidad de comentar? Ya veremos que vienen próximas ediciones. Esperemos vengan próximas ediciones. Pero bueno, sin más, amigos, nos estamos viendo aquí en su programa de Sobremesa. Muchas gracias.